Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo en la tutoría anterior, ya es pasar el método de Newton-Raphson al computador, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, lo de siempre. Clear all, CLC. Primero guardo mi programa, poder correr el MATLAB y listo. Entonces, muestra a ver acá abramos los apuntes de la tutoría pasada. Entonces, volviéndonos un poquito, ya acá más o menos teniendo los cálculos hechos, ya podemos pasar al computador. Entonces, eh, la formulita principal a aplicar era esta, ¿sí? Entonces, y nos daban primero la función que tenemos que aplicarle el método. Entonces, eso es lo primero que creería yo que tenemos que hacer en el computador. ¿Cómo ingresar esa función? Entonces, vámonos para el MATLAB. Listo. Eh, Normalmente el MATLAB tiene una función que se llama input, eh, que me permite ingresar datos o algunas cosas. Por ejemplo, si yo lo doy acá, primero tengo que definir la variable, ¿no? En dónde voy a guardar esa función. Entonces, declaro la variable x sub 0, digito la función input. eh, Ahora, dentro del paréntesis, abro apóstrofes para saber qué es lo que voy a pedir, ¿sí? Entonces acá dentro de esta función, le voy a decir al usuario, bueno, ingréseme la función a la que le voy a aplicar el método. Función a evaluar. ¿Sí? Entonces le damos correr. ¿Sí? Entonces lo que está acá dentro del paréntesis con apóstrofes es lo que me va a salir en mi command Windows. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo ingreso. eh, en este caso, solo puedo ingresar valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, ¿Sí? Entonces me dice que guardo mi variable, me guardo en mi variable XX el número ingresado, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero utilizar más adelante, entonces miren, XX, ahí me bota lo que yo guardé. Pero hay un problema con ese input. Digamos, lo corro otra vez. Si yo, por ejemplo, quiero agregarle una función, x al cuadrado, ¿sí? Me dice que error al utilizar el input, que no se encuentra esa variable. Por eso, no sé si recuerden que en la tutoría pasada yo empecé antes del input colocando acá un since de x para graficar, ¿sí? Porque normalmente, eh, cuando yo ingreso esta función, el MATLAB, como vimos acá anteriormente, yo tengo que botarle todas las variables definidas. Es decir, si yo voy a ingresar x, preborro acá esto para darme a entender un poquito mejor, eh, tiene que estar antes todo previamente definido. Es decir, MATLAB no lee variables, todo tiene que estar definido. Si voy a meter x, entonces tiene que ser de esta forma. X igual a 23, ¿sí? Entonces, esto ya está definido. Es decir, x existe dentro de mi entorno de trabajo. Cuando si yo quisiera ingresar una variable, al MATLAB, entonces tendría que usar esta función, since de x, ¿sí? Entonces ahí con eso, ella ya no necesitaría, que antes previamente yo tuviera definida mi x, ¿sí?
Entonces muestra a ver acá. Declarar CLC. Listo. Ahora sí, entonces funciona evaluar. Entonces para que quede más bonito acá le voy a colocar un igual, ¿sí? Para que acá ahorita me salga un igual. Pero acá lo corro una vez para que él se dé cuenta cómo funciona así. Mira, acá ya me salió el igual. Que salga más ordenadito. Eh, entonces, ahora ahí sí puedo ingresar mis variables. Por ejemplo, x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. Ahí ya me leyó la variable, ¿sí? Sin necesidad de yo tenerla definida anteriormente. Esa es la manera de ingresar variables acá en MATLAB. Listo. Entonces, ya teniendo eso, en- entonces, decir esta chimba. Eh, acá tenemos nuestra ecuación. Entonces, bueno, tengámosla ahí escrita ya en el MATLAB para irla usando poco a poco para cuando me la pidan, ¿sí? Entonces, x a la 3 más 4x a la 2. No se les olvide que es el MATLAB, él no lee esto como en la calculadora, ¿sí? Digamos, yo siempre que uso un numerito, acá tengo que multiplicarlo, decirle qué está haciendo con la x, ¿sí? Si lo dejo así solo como cuando muchas veces se mete a la calculadora, él me va a botar error. Entonces, por eso le hago esto. Sí, verificamos si metí bien la ecuación. Listo. Entonces, listo. Ya con eso, entonces fácilmente, acá funciona evaluar, acá entonces solo es copiar y pegar, porque la vamos a usar varias veces, por eso la pongo en comentario. El comentario, ¿cómo lo hago? Colocando un signo de porcentaje al principio. Listo, acá le doy enter. Listo, ahí ya me quedó guardada esa función. Si yo, por ejemplo, la quiero utilizar más adelante, uso XX, mire, ahí ya la tengo guardadita. También puedo definir eso de esta manera. Por ejemplo, en vez de colocar acá un input, eh, pero pongo esto acá arriba, solo para tenerlo por ahí guardadito. Yo puedo ingresar de una vez esto, la función, y ella me va a quedar guardadita de una vez. ¿Sí? Pero yo, ¿por qué le ingreso el input? Porque obviamente este método no solo se va a aplicar para esta ecuación, sino para cualquier ecuación que yo le quiera meter. Por lo tanto, por eso lo dejamos con el input. Si lo dejamos así, solo funcionaría con esa ecuación previamente definida. O si no, cuando yo corra todo el programa, tendría que estar cambiando la ecuación acá mismo, no acá en el Command Windows. Por eso lo hago así. Listo. Ahora, ¿qué más me pide el método numérico? Vamos así como en orden. Para yo empezar a desarrollar, uno, tengo que tener mi función ya declarada. Lo otro, necesito el punto en el cual voy a iniciar mi método numérico, en este caso 0.75. Entonces, listo. Vamos a ingresar ese punto de inicio. Entonces, el x sub 0. Entonces, le damos input, punto inicial, cierro apóstrofe, cierro paréntesis. Para que sea bonito, acá le pongo un igual. Y listo. Entonces,
Vamos comentando esto una vez. Esto Clara CLC es para limpiar mi entorno. Entonces, limpiar entorno. Esto ya acá ya lo puedo borrar. Esta línea es para ingresar función a evaluar. Acá este x sub 0, ¿qué sería? El punto inicial. Listo. Ya con ese punto inicial, entonces bueno, vámonos otra vez acá a los apuntes. Necesito saber cuántas veces voy a aplicar esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, acá iteración 1, iteración 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a colocar acá en n. Vamos a guardar ese número de iteraciones. Input, ingrese, número de operaciones. Listo. Acá si quieren le pueden poner punto y coma, no hay problema. O si lo quieren dejar así sin punto y coma, también no hay problema, él les anda. Acá no es como en otros entornos de programación que si usted no le pone el punto y coma esto se daña. No, acá para lo único que vamos a poner punto y coma es para que lo que esté dentro de ese punto y coma sea esto. eh, por ejemplo, en función, hagámoslo acá arribita, más sencillito. X es igual a 22. Si yo, por ejemplo, empiezo a correr ese programa sin el punto y coma, él me lo muestra acá en el Command Windows, ¿sí? Como lo ven acá. Si no, si yo, por ejemplo, le doy el punto y coma, espere, acá, ¿sí? Ahí ya no me sale en el Command Windows, ¿sí? No más. Eso es en este caso la función del punto y coma, para que no me muestre ese valor de la variable acá en el Command Windows. Listo. Listo, listo. Sigamos. Entonces, ahora sí ya me voy a la parte que tengo acá. Ingresar, empezar a armar mi ecuación, ¿sí? Para poder desarrollar el método. Entonces, ¿cómo la empezaría? Primero, vámonos al denominador, este que está acá, ¿sí? Que es coger mi ecuación ingresada y derivarla. Entonces, ¿cómo hago eso? Muestra acá, esto ya lo puedo eliminar. Muestra si yo acá lo doy correr. Listo, funciona evaluar. Sería la que ya tengo acá. Por eso la puse en verdecito porque la vamos a usar durante el trayecto. Punto inicial, muestra acá lo pongo, que es 0.75. Así como lo estábamos viendo acá en la tutoría anterior. 0.75, listo. Entonces, control C, control V. Número de iteraciones, bueno, acá la colocaron igual. Y no sé, la que uno quiera, por ahí 4 o 5. Voy a colocarle 3 iteraciones. Listo. Ahora sí, yo acá previamente ya tengo guardada mi ecuación, ¿sí? Listo, acá yo ya la tengo guardadita. Entonces ahora la voy a trabajar. Necesito para aplicar, para aplicar el método, primero que todo, en este caso el denominador, derivar esa función evaluada en el punto ingresado, ¿sí? Entonces, espera un segundo.
Entonces, ¿con qué función yo puedo aplicar la derivada en este entorno de programación? Entonces, bueno, voy a meter acá la variable d, es donde se me va a guardar esa derivada. Entonces, la función por la cual yo me cumple esa función es la función diff. Toda función tiene que ser declarada con unos paréntesis. Dentro del paréntesis es donde va en donde yo voy a aplicar esa función. Entonces, eh, acá dentro de esta función es la que me permite derivar mi ecuación. Entonces, ¿yo dónde tengo guardada mi ecuación? La variable xx. Listo. Entonces, acá x a la 3 más 4x menos 10, recordando que entonces la derivada quedaría 3x a la 2 más, pero este 4x no iba elevado al cuadrado. Ajá, sí, sí iba elevado al cuadrado, no mal me di cuenta. Entonces está acá elevado al cuadrado, listo. Entonces, muestre acá lo corremos de nuevo para que lo guarde correctamente. Entonces acá control C, control B, enter, control C, control B, enter, control C, control B. Entonces, mire, acá ya mi función ya empezó a trabajar. Digamos, me dice que en la variable D está guardada la derivada de mi función guardada en XX. Entonces, en XX que estaba guardado, revisamos XX. Entonces estaba guardada mi siguiente función, que es lo cual la derivada haciendo la manopla, entonces sería 3x al cuadrado más 8x, esa sería la derivada. Entonces muestra a ver, entonces 3x al cuadrado más 8x, sí, mire acá, ahí ya nos ejecutó la derivada, ¿sí? Entonces no sé si hasta ahí hayan preguntas. Bueno, si hay muchos silencios que no. Entonces, listo, acá ya tengo la derivada, ¿sí? Ahora, qué me dice mi ecuación? Entonces, me dice que coja esa función derivada y evalúela en el punto que ingresé, o sea, este. Listo, entonces, ahora, ¿yo cómo hago para evaluar esa derivada? Entonces, acá en el MATLAB, eh, bueno, ¿dónde voy a guardar eso? En este caso, para no usar tantas variables, voy a usar la misma D, porque voy a trabajar con el mismo resultado que usé ahí. Entonces existe la función suts. Entonces muestra acá si le damos acá en el entorno de trabajo, en el command Windows, perdón, el suts, a ver qué nos bota, a ver si la escribí bien o no. Sí, sí la escribí bien. Sí, que es una función simbólica en el cual yo puedo reemplazar los valores. Por ejemplo, acá donde está, acá presenta el modo de cómo usar mi función suts. Entonces, acá es la variable donde voy a usar esa función. Acá valor viejo, acá valor nuevo. Sí, yo sé que de pronto ahí no me entenderá, entonces la practicamos acá una vez. Entonces,
¿Ese qué es? Es en donde yo voy a usar mi, mi función, ¿sí? En este caso, yo donde voy a, ¿qué me permite la función suts? Evaluar cualquier tipo de incógnita, ¿sí? Si yo, por ejemplo, mostrar acá, tengo x al cuadrado y yo necesito evaluarla con un 6, entonces ya con mi función suts, ¿qué es lo que hace? Entonces, coge ese x al cuadrado, reemplaza la x, acá pone el 6, quedó como feito, acá pone el 6 y lo leo al cuadrado y me ejecuta esa, esa, ese cálculo, ¿sí? Eso es lo que hace la función sus. Coge la ecuación o incógnita que yo le ordene y la reemplaza en el valor que yo quiero, que en este caso es 6, por decirlo así. Entonces, ya acá teniendo suts, entonces, ¿en dónde voy a usar esa función? Lo voy a usar en la derivada, ¿sí? Recuerden que, ¿qué es lo que queremos? Espera, a ver, ¿dónde vamos? Vamos acá, en este pedacito. Queremos hacer la derivada, ¿sí? Acá ya la tengo, y luego de hacer esa derivada, evaluarla. Entonces, para evaluarla, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, puedo evaluar la función de, eh, ¿dónde voy a reemplazar el valor viejo? Es decir, ¿cuál sería el valor viejo? Sería la incógnita, ¿sí? Es decir, donde yo quiero reemplazar por el valor que yo voy a meter. En este caso, la incógnita, yo quiero reemplazar la incógnita. Entonces, eso, la incógnita es x, ¿sí? Como vemos acá, yo tengo acá la ecuación. ¿Esto en qué incógnita está? En términos de x. Listo. Ahora, ¿con qué valor yo quiero reemplazar esa x? Con el valor que yo ingresé, que es el punto inicial, ¿sí? Que es el 0,75. Entonces, lo voy acá, x 0. O bueno, en este caso yo la estoy ingresando XO, porque acá el 0, mire, es así. Listo. Entonces, ya con eso, muestre acá le damos correr. Entonces, funciona evaluar esto que tengo acá, punto inicial. ¿Cuántas iteraciones? Listo. Entonces, acá me da que de que es, listo, acá, que ya en mi command Windows me sale que ya la evalué, ¿sí? Pero entonces yo no quiero ver eso ¿en qué? En fraccionarios. Eso sí no me dice mucho. Entonces, ¿qué hago? Otra vez, voy a guardar eso mismo ahí en mi variable para no usar tantas variables. Entonces, con la función double, yo puedo convertir ese número que está en fraccionario a decimales. En este caso, porque pues la función double eh, sirve para otras cositas, pero en este caso la vamos a usar para eso. Entonces, le damos double de D. Entonces, démosle correr. Entonces, funciona evaluar. Punto inicial, bueno, 0,75. Me sale más fácil ingresarlo que en vez de copy paste. Ingrese número de operaciones. Operaciones no. Queda más bonito que diga iteraciones. Número de iteraciones. Listo. Bueno, acá de todas maneras seguimos. Y está, ¿sí? Mire, acá ya con la función double, ya ese fraccionario que tenía acá guardado en D, me lo volvió
decimal. Listo. Entonces, si acá revisamos en lo que teníamos anteriormente, yo por eso digo que es muy importante primero tener los cálculos matemáticos para saber si vamos bien. Recuerden que acá cuando empezamos a ingresar nuestra ecuación, eh, entonces acá en el denominador, sí, mira, acá tenemos la ecuación, acá en el denominador es donde se pone la función derivada y evaluada en ese punto, que en este caso nos dio 7.6875. Entonces a nosotros en el malo, ¿cuánto nos dio? 7.6875. Entonces vamos bien. Listo. Entonces, ahora luego de eso, ¿qué hacemos? Ya tenemos esta parte acá del denominador hecho. Entonces vámonos para el numerador. Necesitamos evaluar esa función que tenemos en el numerador, que es este pasito que tenemos acá. Escoger toda mi expresión, evaluar en ese punto y sale. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, está acá, vamos bien. Entonces, en mi variable w voy a sustituir en la ecuación que ya tengo ingresada en la variable xx, que es esta que tengo acá, ¿sí? Solo que yo la ingresé ahí. Entonces empecemos a hablar. Entonces le damos suts de dónde en dónde va a aplicar esa función. En la variable xx, ¿sí? Es decir, acá donde yo tengo guardada mi ecuación. Listo, ¿qué va a reemplazar? El valor de x. ¿Por qué lo va a reemplazar? Con un valor nuevo, que en este caso es el x sub 0. Listo. Como hicimos acá, digamos, siempre que está el sub, después colocamos el double, porque siempre que usamos el sub, él nos da el resultado en fraccionarios, o no lo da simplificadito. Entonces, otra vez, le damos w igual a double de w. Listo. Entonces, vamos mirando y vamos probando. Les aconsejo que cada vez que hagan una línea, vayan probando, ¿sí? Porque pues se pueden cometer muchos errores, ¿sí? Entonces está punto inicial 0.75, número de iteraciones 3, listo. Entonces acá me dio menos 32.81. Muestra a ver acá, revisamos cuánto fue que nos dio. 32.81 está y ahí sigue el resto, ¿sí? Entonces vamos bien, ¿sí? 7.3281, como acá había un menos, entonces menos por menos da más. Entonces 7.3281, ¿cuánto nos dio acá? 7 menos 7.3281, ajá. 7.3281, perdón. ¿Listo? Entonces vamos bien. Mm, entonces, entonces, ya con esto, ya puedo eh, empezar a aplicar mi ecuación, ¿sí? Que es la que tenemos acá, ¿sí? Miren, ya tenemos acá esto, el numerador, el denominador y el punto de valor. Entonces, en ese caso, ya podemos ingresar esa ecuación acá al computador. Entonces, ¿cómo la guardo? Bueno, vamos a colocarle mayúscula x xcb.
Ahí es donde va a efectuar toda mi operación. Entonces, armemos la operación que vamos a realizar. Entonces, acá tenemos la ecuación. El punto en donde empecé a evaluar, que es x sub 0. Uy, perdón, esperen que tengo acá esto en mayúscula. X0 menos, menos la función evaluada en ese punto y la derivada evaluada en ese punto. Entonces, la función evaluada en ese punto es la que tenemos acá guardada en W. ¿Sí? W. Entonces, muestra acá comentamos función evaluada en el punto y acá derivada de la función. Acá con la variable sus que hacemos, evaluar la derivada. Acá con la función double que hacemos, volver la expresión decimales. Listo, entonces ahí vamos bien. Entonces continuemos acá. Entonces sería la función evaluada, que en este caso sería W, sobre la derivada evaluada en ese punto, que en este caso sería D. Y con eso ya tendríamos armada la ecuación que tenemos acá. Listo, entonces, ya con eso que tenemos ahí, lo probamos, como les digo, siempre que vayan haciendo algo en el MATLAB, vayan probándolo porque puede que tengan algún error. Entonces acá la evaluación en ese punto me dio 1.7033. Muestrémonos acá cuánto nos dio a nosotros. 1.7032. ¿Sí? Como ven ahí ya eh, empieza a cambiar el asunto porque el MATLAB utiliza todas las cifras significativas, ¿sí? Solo que acá no me las muestra, solo me muestra estas poquitas. Si yo quisiera que me mostrara eh, todos los decimales, entonces bueno, le damos este formato, formato largo. Entonces ya con esta función ingresada, pues bueno, le damos acá a correr otra vez, ¿sí? Evaluamos de nuevo el programa desde cero. Sí, mire, acá ya me sale todo el chorrero de decimales. Sí, pero nosotros, de todas maneras, él guarda todos los decimales, ¿sí? Solo que acá a la hora de mostrarlo, lo mostraba como hasta acá, hasta el 2, ¿sí? Entonces, formatlo, vamos a dejarlo como estaba, formato corto, ¿sí? Mire, ahí ya me muestra poquito, pero él en esta variable guardó todo el número completico para ser exacticos, ¿listo? Esto ya lo puedo borrar porque ya quedó con el formato que tenía antes. Y seguimos. Listo, entonces nos dio 1.7033. Ya mirando acá con los cálculos, eso es lo que nos da. Listo. Entonces, ahora necesito ingresar mi error absoluto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Listo, entonces sigamos acá. Ya ahí con eso rectificamos que vamos bien. Ahora necesitamos normalmente esto de error absoluto
no se usa tanto. Más que todo se usa el error porcentual. Entonces, vamos a decir, a hacer el error porcentual ahí en el MATLAB. Entonces, esta sería mi ecuación. Entonces, en este caso, x1, ¿quién sería? Entonces, vamos acá a anotar. X1, mira, acá lo tenemos, sería el valor X sub 0, coloquémoslo X sub 0 prima, ¿sí? Pero lo pongo en otro color que se vea. Rar. X sub 0 prima menos X sub 0 sobre X sub 0 prima. ¿Por qué lo pongo así con una prima? Porque son los valores, por ejemplo, espera, acá subo un poquitico. Ah, bueno, ahí ya lo tenemos. Acá. Listo, así si era por 100. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque digamos, nosotros apenas empezamos el método numérico, nosotros ya teníamos un valor de 0.75, que ese era el x sub 0. Luego de aplicar el método, encontramos este 1.703252, que luego en la siguiente iteración, este valor que yo tuve con mi método numérico va a ser mi nuevo x sub 0, que es el que tengo acá, ¿sí? Entonces por eso le puse un prima, es decir, es el x sub 0 nuevo que tengo acá, menos el x sub 0 viejo sobre el x sub 0 nuevo que tuve. Entonces, ya teniendo eso, vámonos acá para el MATLAB. Entonces, error. Error sería el x sub 0 nuevo que tengo, es decir, el que tuve, que está guardado en esta variable, xcv menos eh, x sub 0, x sub 0, uy, perdón, en minúscula, dividido en xcv, perdón. Tengan en cuenta colocar todo esto en paréntesis porque acá en MATLAB usa mucho la jerarquía de los signos, y todo esto multiplicado por 100. Listo, entonces probémoslo. Función a evaluar. Control C, control B. Listo, todo bacano. Punto inicial, 0.75. ¿Cuántas iteraciones? 3. Listo, nos dio un 55% de error. Muestra, vámonos para acá. 55% de error. Punto 96. 96, 65, 87. Ajá, entonces vamos bien. Nos da casi exactico. Solo que acá ya empieza a trabajar con unos decimales de más, ¿sí? Porque la calculadora no trabaja con muchos decimales. Listo, entonces acá lo que tengamos en el MATLAB nos va a dar un poquito más exactico. Listo, entonces ya tenemos acá el error. En otras palabras, ahí ya tendríamos hecha un pedazo del programa, ¿sí? Y acá ya nos ya usamos esta ecuación una vez, ¿sí? Pero ahora necesitamos usarla para varias iteraciones. Apenas vamos que esa aproximación que hicimos, que fue 1.7032, que es la que tenemos acá, tiene un 55% de error. Todavía eso sigue siendo un error muy alto. Entonces necesitamos seguir aplicando nuestra ecuación para ir cada vez acercándonos más y más al resultado que queremos. Entonces necesitamos esto que tenemos acá en el MATLAB, hacer lo que se repita. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Entonces, acá
en esta partecita, la parte iterativa, ¿dónde voy a meter el for? ¿Sí? ¿Qué es la función for? Eh, puede que ustedes no sepan, o bueno, si alguno sabe bien, de esta manera lo va a explicar. Pronto hay gente que lo va a explicar la estructura acá del for en el MATLAB. Entonces, for es una función de repetición que nuestra acá for tengo que colocarle un inicio y un final. En este caso, el final sería en. Y dónde voy a colocar lo que quiero que se me cumpla o hasta dónde quiero que se me cumpla ese número de iteraciones. Acá al ladito del for, dentro del paréntesis, por decirlo así, porque cuando yo voy a ingresar la función for, ella no tengo que ingresarle un paréntesis ni nada, solo lo voy a dejar así. Y ella entonces me va a repetir todo lo que tenga acá dentro de ella, ¿sí? Entonces, siguiendo esa estructura, entonces hagámoslo acá en el MATLAB. Entonces, me voy a ver acá. Entonces, yo, ¿dónde meto el for? Yo, ¿qué es lo que quiero que se me repita? Yo necesito que eh, me ingrese varias ecuaciones, pues depende de lo que necesite, pongo el for ahí, ¿sí? Si yo necesito que eh, de una vez al darle run, me ejecute un proceso y me haga el método para esta ecuación y luego meterle otra y otra y otra, agrego el for por acá arriba. Pero yo no necesito eso, por el momento solo quiero evaluar esta sola función. Entonces ahí yo no evalúo mi for, ¿sí? Entonces estas tres lineecitas que tengo acá, estas tres líneas de código, yo no necesito que me repitan. Yo necesito que me repitas a partir de acá abajo, ¿sí? Que evaluar la derivada, luego que, perdón, acá derivar la función ingresada, evaluar la derivada y así sucesivamente. Esto es lo que yo necesito que me repita. Entonces, por lo tanto, yo voy a colocar acá el for, aunque sí, sí, voy a poner el for ahí. For, entonces le doy de k igual a 1 hasta el número de iteraciones que yo ingresé acá, ¿sí? Porque pues depende del profesor, le puede decir, bueno, yo necesito que me haga 1, 2, 3, 4, 5, 20 iteraciones. O si no, que el programa se me detenga hasta que cumpla cierto porcentaje de error. En este caso, lo vamos a hacer con el número de iteraciones. Si algo ustedes lo hacen con el error porcentual, allá ustedes solitos. Entonces, para definir el for, entonces de primero define una variable, que es la que va a ir cambiando a medida que avance las instrucciones, ¿sí? Hasta n. Y entonces, ¿dónde lo voy a cerrar? Lo voy a cerrar por acá abajito, que eso es lo que yo necesito que me repita. Listo. Ahí ya con eso se me empiezan a repetir estas funciones, ¿sí? Pero, ahí viene el pero. Muestra a ver qué pasaría si yo lo ejecuto así. Démosle correr a ver qué pasa. A ver si vamos bien, si vamos mal o no. Entonces, control C, control B, 0.35. ¿Cuántas iteraciones? Le voy a poner 3 iteraciones. ¿Sí ven? Como vemos, él ejecutó esas instrucciones a la perfección. Pero vemos que no, lo ideal sería que acá, pero lo acerco un poquito más. Lo ideal es que cuando yo apliqué por primera vez mi ecuación y me dio este 1.7032, em, me hubiera hecho esta misma ecuación, pero teniendo en cuenta que este 1.7032 es el punto
es mi nuevo x sub 0, ¿sí? Él acá en el MATLAB no tuvo en cuenta eso, él solo repitió estas instrucciones 3 veces. Mira, acá tengo un error del 55%, y acá otra vez sale el mismo error, y acá otra vez sale ese mismo error, ¿sí? Entonces necesitamos eh, cambiar eso para que nos funcione de buena forma. Entonces, ¿cómo, qué, qué debo hacer para que mi programa funcione de esa manera? Entonces, a ver, ¿qué le movemos ahí? Entonces, acá vendría, por decirlo así, la magia. Acá donde ejecuto, mi ¿qué? Mi operación. Digamos, yo necesito que cuando yo ejecute eso, que es lo que tengo acá, al yo ejecutar eso, mi ecuacioncita me da el 1.7032, y ese 1.7032 necesito que sea mi nuevo x sub 0, ¿sí? Es decir, mire, acá ya cuando me empiece la otra iteración, que eso sea el 1.7032, que sea x sub 0. ¿Cómo hago eso en el MATLAB? Entonces, en vez de llamarla xcv, lo voy a llamar x sub 0, que me la guarde ahí una vez, de one. Listo. Entonces muestra a ver acá, tengo en cuenta los paréntesis. Entonces ahora acá en el error también me cambia eh, eso. Entonces yo acá el xvc tengo que colocar x0, pero yo como voy a restar x0 con x0, ¿voy a restar lo mismo? No. Entonces apenas yo haga o ejecute esa operación, ahí es donde me cambia. Yo, por ejemplo, de acá para arriba, mi x sub 0 no ha cambiado. Es decir, yo tengo el x sub 0 que es 0.75. ¿Sí? Entonces, yo necesito guardar ese para efectuar mi fórmula de error, que es lo que tenemos acá, que era lo que yo le decía, que entonces x1 es el valor de x0 nuevo y el x2 es el valor de x0 viejo. Entonces, necesitamos, antes de que cambie ese x sub 0 que lo hace acá en esta línea, guardarlo. Entonces, lo voy a guardar en mi variable xv, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, que ahí me guarde ese 0.75 antes de que se borre, ¿sí? Entonces acá le voy a dar punto y coma, acá, bueno, no le demos punto y coma todavía, yo todavía quiero que me muestre todos los cálculos acá abajito. Ya ahorita trabajamos para que me muestre los datos más bacanos. Entonces, no sé si hasta ahí hayan preguntas. Si no se entiende, tranquilo que yo le repito de nuevo. Esperemos a ver ¿Sí? la tabla. Al final, cuando se organizan los datos. Listo, listo. Listo, listo. Lo importante es que no vaya tan perdido acá a la hora de ingresar los comandos, ¿sí? Listo, entonces, ya teniendo esto, entonces acá esto ya no es x sub 0, acá es x sub b,
¿sí? Porque ahí es el valor viejito que teníamos de x sub 0, es decir, el valor viejito sería este. Acá x, cv, eso ya no existe. Eso ahora es el x sub 0. Recuerden que normalmente esto va encerrado en valor absoluto. Entonces, muestra acá la función de valor absoluto acá en el MATLAB. Está escrita de esta manera, absoluto. ¿Sí? Luego, corrámoslo así a ver si ya mejoró la cosa o no. Por eso digo que probarlo a toda hora, porque yo puedo pensar que está haciendo correctamente todo el programa y puede que no. Entonces 0.75, número de iteraciones, 3. Bueno, ahí el error ya cambió. Muestra, revisamos. En el caso, los cálculos que nosotros hicimos, solo lo hicimos ¿hasta qué? Hasta la segunda iteración. Entonces, revisamos en dónde es que se me están guardando para revisar bien. Entonces nos vamos acá a la tablita, empecemos revisando la primera iteración, termina con un error porcentual del 55% y el error y la solución de mi ecuación me da 1.7032. Entonces vamos a verlo acá. Entonces acá donde está el error, pero acá empieza a calcular. Listo, me encuentra mi primer valor que es 1.7032 y un error del 55%. Mire, 1.7032 y un error del 55%, 55.9665. Ahí vamos bien. Entonces muestra a ver ya cuando hace la segunda iteración, ¿qué pasa? El x sub 0 es 1.4. ¿Sí? O yo ya vi un x sub 0 antes, me se revisó. Ay, se me borró. 1.41. Ajá. Ay, se me vuelve a colocar chiquitico. Como vemos acá, miren, ya cuando hacemos la segunda iteración, nos da 1.41, 012, 9, 1.41, 012, muestra vez. 1.41, 011. Acá, como ven, ya acá cambia un poquito, porque acá se usa todos los decimales. Pero muestra acá es que acá yo tengo todavía el formato largo. Dejémoslo quietico. Y muestra en qué error me queda. Listo, acá iba. Y un error del 20.78. Sí, mire, error de 20.78. Entonces, ya con eso, ya tenemos el método bien realizado. Entonces, ahora yo quiero mostrarlo así, bien bonito. Así como lo tengo acá organizadito en esta tablita. Entonces, ¿qué hago? Ya como verifiqué que está trabajando bien mi programa, entonces ya le puedo colocar punto y coma, punto y coma.
¿sí? Para que no me muestre nada acá en el Command Windows, sino que me lo muestre ahorita de una manera más organizadita. Listo, a ver qué más no queremos que nos muestre ahí. Entonces acá falta un punto y coma. Listo. Existen bueno, que yo conozca dos maneras de mostrar la información, ¿sí? Una es con la variable dis, la variable dis, y otro es con la variable f'f. Estas dos funcioncitas me permiten mostrar la información acá en el Command Windows, ¿sí? Así como lo está haciendo cuando yo no pongo el punto y coma, que me muestra acá la información, pero de una forma más bonita, digamos, ahí me- no me muestra acá que, bueno, me sale la variable y luego de la variable sale el resultado, no, acá solo me muestra lo que contiene esa variable, es decir, lo que yo voy a encerrar acá de color verdecito, esto que tengo acá, ¿sí? Que yo muchas veces yo no necesito eso en dónde está guardado, yo lo que necesito es el resultado, ¿sí? Por eso usamos estas funciones. Entonces, entonces. Coloquemos acá ya al final eh, la función con la cual voy a trabajar. Entonces voy a trabajar con la f'printf. Entonces f'printf. Y dentro entonces abro apóstrofe. Meto el símbolo de porcentaje para colocar 6.1 F. Luego otra vez el símbolo de porcentaje 6.8 F. Luego otra vez lo mismo 6.8 F. ¿Esto qué es? ¿Esto que estoy ingresando qué es? Digamos, yo a la hora, pero lo hago con uno solito mejor, primero. Entonces, de primero ingreso, siempre tiene que ser ingresado así. Yo, por ejemplo, el f'printf yo quiero que me muestre No, venga, trajémoslo acá mejor. Acá abajito, para que se me entienda un poquito mejor y no los confunda. Entonces, miren, yo, por ejemplo, f'printf, apóstrofe, hola mundo. Entonces está, acá le doy enter. Sí, mire, acá me sale una vez, hola mundo. Entonces ahora si yo le doy la función dis, lo mismo, hola mundo. Sí, mire, ahí me la bota. Pero con la función dis, si ve que él me agrega como un saltico. Es decir, si yo quisiera que con el F él me agregara un salto de reglón, como tengo acá, mire, acá ingresé la función f'printf, él me botó el resultado acá y ahí una vez el mismo reglón me botó para ingresar la otra función. En cuando yo a la hora de usar el dis, me mostró lo que quería que me mostrara y me agregó un salto.
Es decir, en vez de seguir acá en este pedacito de reglón, este no, pero lo rayo. Este que tengo acá, en vez de seguir en ese reglón, él me agregó un salto de reglón y empezó acá abajo. Esa es la diferencia con el dis. Pero entonces, si yo quisiera agregarle un salto al f', entonces vamos a copiarlo acá. Control C, Control V. Si no estoy mal, se hacía de esta manera. Pero a ver si me sale. Muéstralo y correr a ver qué pasa. Ajá. Con el bueno, no sé, el símbolo, el slash o el signo de división invertido. N. Con eso agrego el salto de renglón. Si ve que ya con eso no me bota lo que yo quiero mostrar, así como acá que tengo acá, que digámoslo, me lo mostró y ahí mismo en el mismo reglón eh, me aparece para ejecutar el otro comando. No, acá ya me agregó un salto de reglón, es decir, ya acá ya no continúo mi programación, sino en el siguiente renglón. Entonces, ya teniendo eso, bueno, no sé si se me entiende. Eso de pronto es un poquito complicado de entender. Listo, entonces, algunos profesores, por ejemplo, como aparece acá, les piden que usen cifras significativas, ¿no? Que por ejemplo, en vez de trabajar, o bueno, demostrar todo este número, que me muestre hasta el octavo numerito después del punto. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que me muestre hasta acá, lo que tengo en verdecito. Entonces yo cómo hago eso. Es decir, que me haga un truncamiento, se le llama eso. Entonces para eso es que uso la función f'printf, para que en vez de mostrarme todo este chorrero de números, llegue hasta acá, hasta el 7 y listo, me muestra hasta ahí. Entonces, para efectuar eso, entonces le damos el símbolo de porcentaje, 6.8, 6.8 F slash invertido N, cerramos apóstrofe, coma, eh, la función que queremos que se le ejecute ese comando, es decir, en este caso va a mostrar el error con 8 cifras significativas, ¿sí? Esta es la parte que yo tengo que ejecutar dentro del printf para que me muestre solo 8 cifras significativas, que es lo que tengo acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Entonces, si le damos a correr, muestra a ver cómo nos queda. Pero borro acá. Entonces, funciona evaluar. Punto inicial 0.75. Número de iteraciones 3. ¿Sí? Entonces, mire, ahí ya nos bota de una manera más ordenadita los resultados. Ahí que nos bota las 3 iteraciones, los 3 errores que hicimos. Entonces nos da un error del 55.96, 55.96, el otro es del 20.78, 20.78, ¿sí?
y hasta la tercera iteración donde ya se presenta solo un 3% de error con las 8 cifras significativas que tenemos acá, ¿sí? Para eso es el f'F, pero yo no necesito que solo me muestre el error. Yo necesito es que me muestre más o menos toda esta tablita bien organizadita. Sí, hasta ahora solo hemos conseguido que nos muestre solo este pedazo de mi tablita. Entonces yo para hacerla bien organizadita, entonces bueno, acá en qué iteración voy, en la iteración 1. Listo, entonces vamos al f'F y arreglamos eso. Entonces, como yo solo ejecuté una vez esta función, porque solo voy a mostrar una sola variable, entonces ahora ejecuto más. Entonces cojo este pedacito, lo copio, lo pego y agrego lo que quiero que se me muestre. ¿Sí? En este caso era error, ahora yo quiero que me muestre como tenemos acá, entonces que me muestre la iteración 1, iteración 2, iteración 3. Entonces, yo podría fácilmente acá colocar 1, ¿sí? Que me muestre el 1. Pero yo necesito que eso a medida que vaya avanzando el for, me vaya cambiando. ¿Y qué variable va cambiando así, aumentando? Que 1, que 2, que 3, ¿sí? Para que me quede así como la tablita que tengo acá, ¿sí? Que 1, 2, 3, 4. Necesito introducir una variable que vaya cambiando, ¿sí? Que entonces en la primera iteración valga 1, que en la segunda iteración valga 2 y 3, solo para que quede bonito, para que muestre. Entonces en este caso, en vez de colocar 1, lo voy a colocar la variable k, ¿sí? Entonces muestra a ver qué pasó ahí. Démosle correr para saber qué fue lo que se hizo. Entonces está acá, se mete la función, el punto inicial, 0.75, número de iteraciones, 3, ¿sí? Mire, acá ya me sale mi asunto. Entonces, mire, me dice que en la iteración 1 tengo este error. En la iteración 2 tengo este error. En la iteración 3 tengo este otro error. Pero me salen muchos ceros acá a la derecha. Entonces, ¿cómo modifico eso? Digamos, acá este numerito tiene un valor importante. ¿Qué me dice ese numerito? Que yo voy a mostrar 6 números enteros máximo con 8 decimales o 8 cifras significativas. Pero acá en este número yo no necesito tantas cifras significativas. En el 1, por ejemplo, el 1 y mire todo ese chorrero de ceros. Acá en estos valores sí necesito las cifras significativas, pero acá en el primero no. Entonces, en vez de colocar 8 cifras significativas, que solo me muestre una. Sí, mire, entonces tengan en cuenta de cómo me está mostrando. Entonces, démosle correr. Función a evaluar, punto inicial, número de iteraciones. Sí, mire, ahí ya me cambió el asunto, ¿sí? Solo me muestra un solo decimal y así queda como más bonito. Muestre qué pasaría si le meto 0. No sé si me bota error. Muestre a ver. Función a evaluar. 0.75. Número de iteraciones 3. Ah, no, mire. Me la botó más bonito. Así como yo lo quiero acá en la tablita. Que me bote 1, 2, 3. Listo. Hasta ahora lo tenemos. Esta partecita que tenemos acá. Espera, acá anotar. Esto que tenemos acá. Y esto que tenemos acá. Ahora quiero que me muestre en qué puntos iniciales tengo los x sub 0. Entonces, listo. Vamos a mostrar eso. Listo, vámonos para el MATLAB. Entonces, ahora yo quiero que me muestre eso. Entonces, copio la misma función. Perdón, esa es la que tengo acá. Listo, ahí ya la copié. Pero este numerito a mí sí me gustaría que me salga con 8 cifras significativas, por eso cambio el 0 por un 8. Y entonces acá ya tengo para usar esa función 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Entonces,
acá después del K, yo quiero que me muestre los X sub 0. Entonces, para mi primera expresión, yo donde tengo guardados mis X sub 0. Entonces, los tengo acá guardados en mi variable X sub B. Muestra a ver qué tal nos sale. X sub B, démosle correr, funciona evaluar, número de iteraciones 0.35, digo, perdón, punto inicial 0.35, número de iteraciones 3. Bueno, entonces 0.75. Ajá. Entonces ahí sí estamos correctos. Ya con eso llevaríamos qué partecitas de la tabla. Tendríamos esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá. Listo, ahora yo quiero ingresar los valores en los cuales tengo mi función evaluada y la derivada evaluada. Entonces, vámonos a hacer eso. Listo, entonces sigo acá en F'. Entonces, control C, control B, control C, control B. Listo. Entonces, iba acá. Entonces, lo primero que tengo que agregar es la función evaluada en ese punto. Entonces, ¿en qué variable yo tengo guardada esa función evaluada? Mire, función evaluada en ese punto. Entonces, acá comento error porcentual. Eso es lo importante de comentar para uno no perderse dentro del programa. Listo. Entonces, acá dentro de mi variable W está guardada mi función evaluada en el punto. Y ahora donde tengo guardada la función evaluada, pero de la derivada. Entonces la tengo acá guardada en esta variable D. Entonces acá pongo D. Le doy correr, a ver qué pasa. Listo, ahí ya me muestra como un poquito mejor las cosas. A ver acá. A ver cómo vamos. A ver. Listo, acá esta parte y esta parte me la muestra bien. 0.75, 1.70, 1.41. Todo esta parte me la muestra perfectamente. Esta parte también ya la tenemos, que es la que tengo acá. Esta parte también ya la tenemos, que es la que tengo acá. Y acá el error absoluto también ya lo tengo. Entonces, digo, el error conceptual, el error absoluto lo tengo acá. Pero como yo ya evalué el error porcentual, no voy a agregar el error absoluto, que ya hice un error. ¿Para qué meto dos errores? Entonces ahora solo me faltaría colocar el valor de la variable x1. En este caso, ¿cómo lo agrego? Entonces otra vez lo doy acá, copy pegue, control C,
control B, listo, y ingreso la variable en donde yo tengo guardados mis x1, es decir, apenas apliqué mi ecuación. Entonces, ¿en dónde apliqué la ecuación? Digamos acá, en esta instrucción es donde yo ejecuto toda la ecuación que tengo allá. Entonces, démosle acá, x sub 0, le doy comita y lo voy a evaluar. Entonces, funciona evaluar, está la que tenemos acá, luego punto inicial 0.75, número de iteraciones, 3 iteraciones, listo, ahí ya nos muestra como una manera más ordenadita, pero yo veo como que los números están muy pegados, entonces los separo un poco más, listo. Ya con eso tenemos la tablita bien armada, ¿sí? Bien bacana. Pero bueno, ¿qué es cada cosita? ¿Qué es esto? ¿Qué es cada cosa que yo estoy metiendo Y no acá? hay una forma de nombrar cada columna de... Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, normalmente hay una función que se llama el help table, que eso mete todos los valores dentro de una tabla, pero esa función es un poco complicada de usar, entonces yo como que no la uso. Entonces, para armar mi tablita así bien bonito, ¿yo qué hago? Entonces, vemos que con el f'F, entonces, como tenemos acá, me va mostrando todo lo que yo quiero mostrar. Entonces, en vez de decirle que me muestre números, ¿sí? Es decir, pero lo corro otra vez para que se vaya toda esa mano de letras. Esto está acá, control C, control B, punto inicial 0.75, número de iteraciones 3, es decir, que acá, entonces yo lo único que necesito es que acá encima de esta tablita, acá vaya entonces el N, acá esto que es, esto que entonces, que me diga entonces que es la función evaluada en ese punto, es decir, se lo pongo acá en rojito mejor, que esto sea F evaluada en X sub 0, ¿sí? Nombrar cada columna. Entonces, para eso, ¿qué hago? La forma que yo utilizo, la más sencilla, es usar otro f'F, pero acá arribita. Entonces, F o la función dis, como quiera, dis de, abro corchete. Entonces, la primera columna que es, primera columna, columna n, espacio, luego la que sigue es la función evaluada en ese punto, entonces le voy a colocar f, pero quito acá esto, f evaluada en x sub 0, luego la siguiente que es, la siguiente es la derivada, entonces la derivada la pongo de esta manera, evaluada en ese punto, es decir, en x sub 0, luego que me sigue, eh, la, lo que tuve aplicando mi ecuación, lo que estuve aplicando mi ecuación, que en este caso sería x1, x1, y al final, este es el que me falta, tengo el n, ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, entonces al último, el final sería error, cierro apóstrofe,
démosle así a ver qué tal sale. Entonces lo pruebo una vez para que se me entienda qué fue lo que dice, qué es lo que hace esa línea. Sí, mire, esto es lo que hace la línea que ingresé, ¿sí? Pero yo necesito que me salga eh, en frente de cada columnita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy jugando con los espacios. Si ve que el n queda como que muy a la izquierda, entonces démosle espacio. Ay, listo. Probémoslo así a ver qué tal sale. Uy, me pasé, el n quedó ya muy a la derecha, entonces disminuyámosle 2 a este también disminuyámosle 2, este también 2, este sí ampliémoslo, este también, démosle correr a ver. Si ya se me cuadró los valores encima de la tabla, así que quede bien bonito. Uy, el n ya casi queda ahí bien bonito, entonces solo le quitamos un espacio a ese y me faltó, tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo que nombrar 6 filas. Entonces la primera es x sub 0, la primera es n, me falta nombrar una fila. Entonces la primera es en qué iteración voy, sí, ahí está bien nombrada. La segunda es eh, el x sub 0. Y acá yo leí una vez que eso es la evaluación, pero no. Entonces acá en este va a ser x sub 0 y listo. Sí, mira, ahí ya se está cuadrando. Mire, el n ya quedó acá perfecto. El x sub 0 quedó bonito. La función evaluada en el punto x sub 0, no toca como correrla un poquito más. Quedó como todavía muy feita. Démosle correr a ver. El x, el f, la función evaluada en ese punto ya quedó bien bonita. Ahora la derivada, la centramos un poquito más. A ver, démosle correr así a ver. Listo. Ahí ya nos quedó la tablita bien bonita. ¿Sí? Me gusta meterla así porque pues solo es jugar con los espacios para que se vea bonita. Cuando si meto otra función para ingresar todo dentro de la función que le dije ahorita es más complicadito. Entonces bueno, ahí ya quedaría el método. Entonces démosle correr otra vez. Listo, está. Démosle así. Entonces ahí eso ya funciona para cualquier cosa. En vez de decir, entonces no, yo quiero que mi método inicie en otro valor, en vez de en 0.75, en 0.25. Ah, yo no quiero 3 iteraciones, quiero 4 iteraciones. Listo, ahí me lo efectúa. ¿Sí? Ahí me serviría entonces para cualquier función, para cualquier número de iniciación y para cualquier número de iteraciones. Y listo, ahí ya quedaría el programa hecho y derecho.